la epidemiología se ha vuelto un tema muy común en la actualidad y todos opinan y hablan y sabemos sobre lo que es las curvas epidemiológicas. No es malo que incluso los políticos pudieran estar hablando sobre lo que es epidemiología, si es que se traspola a unas situaciones adecuadas. Creo que como analogía podemos decir la curva de la... ya está, ¿sí? ¿Ok? Si hacemos la analogía de aplanar la curva que tenemos actualmente la pandemia y lo traspolamos a la enfermedad vascular cerebral, entonces lo que nosotros vamos a encontrar es de que un beneficio a una gran población y evita la muerte por enfermedad vascular cerebral. Y dado lo común que es la enfermedad vascular cerebral, es que nosotros tenemos a mucha gente famosa en todos los ámbitos del quehacer de la humanidad que se ve afectado por infartos o hemorragias cerebrales o incluso también por hemorragias oral-nodea. ¿Qué es lo que deseo que se lleven como mensaje en esta charla? Reconocer que la enfermedad vascular cerebral puede ser prevenida, que la enfermedad vascular cerebral puede ser tratada, puede ser manejada a largo plazo, reconocer que 1 de cada 6 personas tendrán un evento vascular cerebral. Cada 6 segundos alguien muere por una enfermedad vascular cerebral. Cada segundo hay un nuevo caso de EBC en el mundo. Y de las 15 millones de personas que tienen un EBC en un año, lamentablemente es que 6 millones de ellas no van a sobrevivir. Y de las más o menos 30 millones de personas que tienen un EBC, lamentablemente que el EBC es la principal causa de discapacidad en mayores de 50 años. La información que vamos a estar viendo en esta charla proviene de estas fuentes, de la Organización Mundial de la Salud, de los Institutos Nacionales de Salud, y al final vamos a hablar sobre estadística también que tenemos en nuestro país. La AJA publica cada año aspectos estadísticos, tanto de infarto cerebral, así como de problemas cardíacos. Y ahora, aparte del 2019, pues tenemos las actualizaciones 2020, de donde obtuve mucha de la información que les vamos a vertir. Desde hace ya 50 años es de que se acepta que la enfermedad vascular cerebral es un padecimiento agudo que es por una disfunción focal y que tiene un origen vascular. Esa definición de la Organización Mundial de la Salud hasta el momento es vigente. Sin embargo, se ha buscado introducir nuevos conceptos, como dado la aparición de la tecnología, entonces que nosotros en este concepto que la Asociación Americana del Corazón, el profesor Sacco y demás, busca introducir que aparte que esté confinado un infarto al encéfalo, también puede ser en la médula espinal o bien en la retina. Y además se puede encontrar datos imagenológicos de un infarto cerebral. Cuando vemos la clasificación de la enfermedad vascular cerebral, nosotros las dividimos en 2 ramos básicos, que es la parte isquémica con prácticamente el 80% de los casos, 70% de los casos aproximadamente, y el resto son hemorragias. La hemorragia puede ser una hemorragia intracerebral o bien una hemorragia suranodea. Viendo de esta manera, la clasificación de la enfermedad vascular cerebral pudiera ser más o menos sencilla, pero cuando se ve lo que es la etiología, la situación terapéutica, la prevención secundaria, entonces se complica y se hace más difícil estudiar la enfermedad vascular cerebral. Pero por eso son los cursos estos que se están impartiendo por AMEVAS para buscar profundizar en este conocimiento. Cuando escuchamos la palabra del Banco Mundial, inmediatamente lo que nosotros pensamos es en dinero, pero ahorita les voy a decir la participación que tiene dentro de la salud. Nosotros pensamos que siempre ha habido datos fidedignos de morbilidad, mortalidad, epidemiológicos en general, pero en la historia de la Organización Mundial de la Salud no siempre ha habido datos fuertes sobre la epidemiología. Igual sucede con la historia del Código Internacional de Enfermedades, no ha sido como lo conocemos en la actualidad, que incluso en la actualidad
tiene algunos huecos diagnósticos para problemas para poder clasificar las enfermedades. Entonces debe comprenderse lo que sucedía hace 30, 40, 50 años y por ende si las fuentes de información no eran óptimos, entonces las estadísticas no eran buenas. Y es entonces que el Banco Mundial se dio cuenta de estos puntos y dijo, bueno, no va a haber crecimiento económico si es que no hay salud dentro del mundo. Y entonces, hospedado inicialmente en la Universidad de Washington, este Instituto de Datos Biométricos se pone a trabajar junto con la OMS. Y eso estamos hablando de los años 90 y después a partir de los inicios de este milenio, Bill Gates tiene su participación, con una aportación muy honorosa desde el punto de vista económico, para que con los institutos nacionales de salud, entonces aparecen Global Borders Disease, este grupo de estudio, GBD, lo voy a estar diciendo todo durante esta charla, doble carga de enfermedad, sería la traducción más adecuada, en donde empiezan sus publicaciones en Lancet a partir de fines de los años 90 y van haciendo sus actualizaciones de manera muy continua. Hasta que finalmente en el año 2017, cumple 20 años el grupo GBD de estar publicando datos estadísticos fuertes y con el cual se puede saber los comportamientos de las enfermedades. En esta lista sobre la mortalidad en el mundo, vemos que por encima de la hepatitis, por encima de los traumatismos craneoencefálicos, por encima de las enfermedades renales, por encima del VIH, tenemos que como la principal causa de muertes las enfermedades cardiovasculares, con más de 17 millones de personas que fallecen de forma anual secundario a este problema. Y si hacemos la separación, el infarto es el que conlleva mayor mortalidad, pero seguido de eso tenemos lo que es el infarto al cerebro, el que va en segundo lugar. Esta publicación de los GBDs, haciendo un análisis entre 1990 y 2010, y sin tener el estudio hasta 2020, ha persistido durante todos estos años el infarto al miocardio como la principal causa de mortalidad, pero después de eso viene el infarto cerebral. De ahí la importancia para estar estudiando esto. En este mismo artículo se introduce ese otro concepto, los años de vida perdidos, y nosotros vemos que de manera en los años 90 el EBC se encontraba en quinto lugar y ahora ha estado avanzando hasta ser el tercer lugar. Lo cual implica que hay mayor personas discapacitadas secundarios a este problema de un infarto y hemorragia cerebral. Y es muy lamentable, dado que dentro de las causas que pueden ser prevenibles, esta es una lista de lo que sucede en Estados Unidos, de la CDC. Lamentablemente, vemos cómo es que, de forma lamentable, una tercera parte de los infartos y hemorragias cerebrales pueden ser prevenidos si se hacen las medidas adecuadas. Entonces, sería de alguna manera como negligencia permitir que siga habiendo una mortalidad tan alta secundaria a esto. Pero, ¿por qué necesitamos saber las causas de muerte? Porque eso nos permite evaluar la efectividad de los sistemas de salud de un país y entonces con esos datos nosotros vamos a mejorar los sistemas de salud en el mundo y en los países y con eso reducir todas las muertes que posibles. Esta otra publicación del grupo GBD de 1980 a 2017 hablando sobre mortalidad entre mujeres y hombres, prácticamente es la misma entre los dos sexos y va aumentando conforme va pasando los años después de los 50 años es que empieza a aparecer la enfermedad vascular cerebral de manera muy importante. Ya al final de la vida, si hay una separación un poco más con las mujeres, ser más frecuente. En este mismo trabajo, en este gráfico, podemos ver en verde se encuentra lo que son las enfermedades que han surgido, que han tenido un avance por la transición
epidemiológica por los cambios en la curva poblacional de los países. Entonces, si nosotros no teníamos tantos pacientes, tanta población de la tercera edad, pues ahora sí se ha ido aumentando esa población y entonces aquí vemos que las enfermedades cardiovasculares pues, se ven influidos por aumentar su frecuencia. De repente el mundo no es tan homogéneo como pareciera, porque las causas de muerte en los países con bajo ingreso, el EBC llega a ser el quinto lugar, más sin embargo en los países con alto ingreso es el primer lugar. Y haciendo la comparación entre países como nosotros, México, donde los EBCs se parece nuestro comportamiento mucho a los países con alto ingreso económico. Bien, pero tenemos este problema. ¿Y qué va a pasar a futuro? A futuro vamos a tener lo mismo. Lamentablemente es que para nosotros, los países en vías de desarrollo, tenemos que la enfermedad vascular cerebral va a ir incrementándose. Cosa que de manera llamativa desde los años 90 los países desarrollados han mostrado una tendencia a disminuir y el pronóstico para el 2030 es que siga habiendo una reducción en las enfermedades cerebrovasculares. Y esta estadística de la CDC en Estados Unidos grafica cómo que efectivamente la mortalidad ha estado disminuyendo, pero para los estadounidenses les preocupa que en los últimos años ya no ha habido una reducción tan sustancial como lo lograron antes. Ellos han logrado más o menos una reducción desde los años 90, 17%, que se traduce en una buena cantidad de personas que se evita que fallezcan. En los análisis que se ve de la CDC dentro de Estados Unidos es de que de manera lamentable nuestros compatriotas hispanos no siguen esa tendencia de ir hacia la disminución, sino que ellos también muestran un incremento en las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, esto a juicio propio me está diciendo de que no necesitamos que vivamos nosotros en un país rico para estar bien en salud, sino lo que necesitamos es mejorar nuestro nivel educativo y mejorar nuestros hábitos dietéticos. Esa otra publicación del grupo GBD sobre la frecuencia de la enfermedad vascular cerebral, lo vemos cómo es que va aumentando después de los 50 años de edad y la separación entre hombres y mujeres es prácticamente igual. ¿Sí? Cuando hablamos sobre números y vemos esta estadística en Estados Unidos sobre las 21 padecimientos que originan un gran derrame económico, vemos que ahí se encuentra lo que es el stroke, enfermedad vascular. Es el gasto que condiciona el padecer una enfermedad vascular cerebral se eleva más o menos a los 34 mil millones de dólares. Mucho involucrado en la atención primaria, en la atención aguda de la enfermedad, pero también en la discapacidad que le está originando a los pacientes. Decir 34 mil millones es una cifra que de repente queda en nuestro cerebro y dice, y eso pues suena a mucho dinero, pero ¿cómo cuánto es? Entonces yo hice este comparativo sobre el Producto Interno Bruto y más o menos esa cantidad representaría ser el 46% del PIB en Uruguay, el 24% países centroamericanos. Entonces, todo ese gasto que ocurre para un solo padecimiento y que consuma tanto de un PIB de un país, pues entonces no lo puede estar tolerando. Y lamentablemente es que las predicciones para 2030 es de que también va a seguir aumentando el gasto por las enfermedades cerebrovasculares. La Asociación Americana del Corazón dice estos 7 puntos importantes para obtener una buena salud.
una buena salud cardiovascular. Una buena salud cardiovascular logramos con una dieta óptima, con tener un control de peso adecuado, con estar realizando ejercicio, evitar el tabaquismo, el tener un buen control de la presión arterial, un buen perfil lipídico y un buen control de la glucemia. Si nosotros tenemos esto, entonces nosotros lo que vamos a hacer es evitar que tengamos un infarto cerebral o también la hemorragia. Entonces, y como lo había dicho en las primeras diapositivas, hasta el 30% de prevenir el riesgo de sufrir estos problemas. Ellos introducen este concepto de salud cardiovascular ideal. Realmente es una evaluación cualitativa, puesto que lo ponen entre bajo, medio y adecuada, pero no hay cifras. En general, digamos que una salud cardiovascular ideal está dada porque nosotros tengamos una conducta saludable, comer bien, hacer ejercicio, no fumar, y también está dado por factores de salud como tener buenas cifras de presión arterial, buen perfil lipídico óptimo. Entonces, todo esto lo van graduando por puntos y entonces se logra la mejor salud cardiovascular. Y lo contrario sería el tener una mala salud cardiovascular. Cuando nosotros analizamos todas las variables que estábamos señalando en esta diapositiva sobre los factores que influyen sobre un DBC, entonces vemos que en relación a la salud, al aspecto dietético, los jóvenes está en verde lo que sería lo óptimo y veamos que no nada, realmente, aunque son jóvenes, tienen malos hábitos dietéticos. Entonces, eso va a repercutir en la enfermedad vascular cerebral. Y cuando hacemos ya los análisis en las edades de 20 a 49 años y mayores de 50 años, que aquí están de manera junta, igual los aspectos dietéticos, veamos que en verde, que sería lo óptimo en salud vascular, en salud cardiovascular, no tenemos nada, ¿sí? Entonces, pues, si no hacemos una modificación de nuestros hábitos, entonces no vamos a tener una reducción sobre la mortalidad para tener un infarto cerebral. En este gráfico se va separando entre los hombres y mujeres qué tanto están teniendo una salud cardiovascular óptima. Y lo que se puede ver es algo que más se sabe, que los hombres y las mujeres cuidan mejor su salud en sí que nosotros los hombres y por lo tanto van a disminuir los riesgos vasculares. Estos son los esquemas de tratamiento para el tratamiento agudo de la enfermedad vascular cerebral. Un reconocimiento rápido de los síntomas hasta un tratamiento que debe durar menos de 60 minutos. En menos de una hora, todo ese proceso conlleva hacer los estudios de imagen necesarios y poder catalogar los pacientes candidatos a un tratamiento trombolítico. Pareciera muy ilusorio, pero sí se puede lograr, como les había mostrado las gráficas de reducción de la mortalidad en los países desarrollados. Y entonces, ellos dicen 8 dominios para el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral. No nada más es el tratamiento agudo, sino viene todo lo que debe ser la prevención primaria, y eso es lo que está enfocado a esta serie de charlas del transcurso de la mañana. Sí. Entonces, en esta prevención primaria y el reconocimiento rápido y pronto de la enfermedad vascular conlleva que tengamos escalas prehospitalarias para evaluar si tienen o no un infarto cerebral. Una de las más conocidas es la escala de Cincinnati, pero no es la única. Yo creo que no me interesa tanto saber cuál escala utilizar, sino saberla utilizar, la que nosotros elijamos por elección propia. Aquí en México se busca la escala camaleón con las iniciales de cara colgada, eso es lo que estamos viendo en el gráfico, la mano pesada, indicando la paresia de una extremidad, alteraciones del lenguaje, ¿sí? Trastornos, y sobre eso, así, inmediatamente lo que debemos de hacer, pues en nuestro país es mejor asistir a un hospital y de preferencia elegir uno que tuviese tomógrafo para que pudiera discernir los pacientes candidatos. Camaleones es la pneumonia. En los países desarrollados tenemos lo que son estas unidades de EBC que incluso llegan a tener un tomógrafo ambulante para poder hacer el reconocimiento.
Pero en Estados Unidos incluso también vean cómo están los gráficos para la disponibilidad de tratamiento trombolítico. Se ve en países, en lugares densamente poblados, pero no en todo el país es homogéneo. Y cuando vemos el tratamiento endovascular, vemos que se escasea mucho más esto. Y la estadística dice que se puede modificar los CBCs si es que nosotros tenemos una unidad de ictus en donde tenemos un neurólogo vascular, tomografías, tratamiento trombolítico, capacidad para hacer trombectomía, capacidad para hacer un tripaje de aneurismas y tener una terapia intensiva que sea específica sobre el tratamiento de EBC, ese sería. ¿Qué es lo que tenemos en relación a nuestra estadística aquí en México entre nosotros? Las informaciones que nosotros tenemos están dadas básicamente por los estudios RENAVE-VAS, el estudio Premier, el estudio BASIT y la serie de datos del Instituto Nacional de Neurología, ahí dirigido por el doctor Antonio Arauz. La mortalidad aquí en nuestro país sigue siendo, como estamos viendo aquí por la publicación de la Secretaría de Salud, la tercera causa de muerte, la enfermedad cerebrovascular. Ahí existe un problema de clasificación, puesto que ponen la diabetes mellitus cuando esto es lo que pudiera estar desencadenando los otros padecimientos realmente. En relación a la mortalidad y la separación con entre hombres y mujeres, prácticamente es lo mismo, la presencia de la frecuencia, perdón, de mortalidad entre las mujeres y los hombres. Tenemos esta buena publicación, 2010, en la revista Stroke, dirigida por el doctor Carlos Cantubrito, neurólogo vascular, que está actualmente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Ellos en este estudio encontraron una incidencia de más o menos 232 casos por 100.000 habitantes, siendo la hemorragia cerebral, perdón, el infarto cerebral más o menos el 56.4 por 100.000 habitantes, y también estuvimos englobando lo que es la hemorragia intracerebral y la hemorragia soracnodea. Esta publicación de la serie del Instituto Nacional de Neurología del año pasado, perdón, hace 2 años, es una serie grande de 5.630 pacientes, un seguimiento promedio de 23 meses, en donde se ve por igual hombres y mujeres, una edad promedio, media de 51 años promedio. ¿Qué es lo que se observa en esta serie del Instituto Nacional de Neurología con 25 años de registro hospitalario? Que el infarto cerebral es más o menos como a nivel mundial, 65.3%, la isquemia cerebral transitoria con este porcentaje, y algo que se incluye son las patologías venosas y de manera específica la trombosis venosa cerebral. El análisis sobre los factores de riesgo en México. Para eso tenemos el estudio Premier y la serie del Instituto Nacional de Neurología, en donde vemos por igual en este estudio Premier que el factor de riesgo es la hipertensión arterial y en el estudio, la serie del Instituto Nacional, también la hipertensión arterial como factores de riesgo. Tenemos la diabetes, tabaquismo, las lipidemias y una enfermedad coronaria previa que lo mismo se repite con el estudio del Instituto Nacional, esta serie larga. ¿Cuáles son los subtipos que DBC que tenemos aquí en México, tanto en la serie del Instituto como en la serie RENAVE-VAS? La serie del Instituto, dado que es un hospital de tercer nivel, es que se pudo hacer más acucioso sobre el subtipo de DBC y entonces ya se puede encontrar la enfermedad de grandes vasos, el cardioembolismo, los infartos lacunares. Y el estudio RENAVE-VAS hecho a inicios de este milenio muestra un gran porcentaje de pacientes en donde no está determinado la etiología de la enfermedad vascular. Entonces, esta serie del Instituto Nacional de Neurología, lo interesante es que es una de las más grandes en Latinoamérica, incluye además pacientes jóvenes y también incluye pacientes con una trombosis venosa cerebral.
¿Qué hay sobre el tratamiento agudo aquí en México? Tenemos la serie del estudio, este estudio Premier, también en inicios de este milenio, son las iniciales, el estudio multicéntrico, 2005-2006, en donde observamos que solamente el 0.5% de los pacientes se les aplicó una trombolisis intravenosa. Cuando el 23% de los pacientes en esta serie llegaron a un hospital en menos de 3 horas de evolución sobre el infarto cerebral. Este otro estudio, esta publicación del año pasado sobre la frecuencia de trombolisis en pacientes mexicanos muestra que ya esa cifra, por fortuna, la hemos aumentado y tenemos no lo que se esperaría a nivel mundial en países desarrollados, pero ya una cifra un poco más elevada y ya vemos que de 100 pacientes que tienen un EBC, al menos 7 u 8 llegan a recibir un tratamiento trombolítico. Entonces, esa es la comparación, el estudio Premier, en donde la frecuencia era 0.6% de los casos, ahora con el análisis ya llegamos hasta una cifra de 8.7, que es más o menos lo que tenían los países de Estados Unidos hace 20 años, o sea, una brecha de 20 años mínimo sobre la trombolisis. ¿Qué tanto se recurre? La frecuencia de recurrencia, aquí estamos viendo que la serie tanto de Premier, la serie BASID y del instituto muestra que hasta más o menos 1 de 5 pacientes va a tener una recurrencia de un infarto o incluso también de una hemorragia cerebral, ¿sí? Entonces, eso debemos de tomarlo en cuenta. ¿Qué tanto la población de México sabe reconocer los síntomas de un EBC? En este estudio, hecho con la gente del Instituto Nacional de Neurología y con con 311, un tamaño muestral de 311 personas, y lo que llamaba la atención es que la escolaridad era de 16 años, lo que traduce que tenían ya una licenciatura. Lamentablemente es que el conocimiento sobre EBC muestra que nadie sabe que el tratamiento debe ser rápido en las primeras 4.5 horas. Entonces, ni aún teniendo un gran nivel educativo, tenemos la información suficiente sobre los infartos cerebrales. Sí lo hay sobre los infartos al miocardio, pero los infartos cerebrales es donde adolecemos. Entonces, como había iniciado en la primera diapositiva, la información que nos interesaría mucho que quedaran ustedes es este punto, estos 8 puntos. Y pueden ser más puntos. Que la enfermedad vascular cerebral puede ser prevenida, que puede ser tratada, que no es que la dejemos en el olvido, hay que ser manejada a largo plazo, que 1 de 6 personas va a tener un EBC, que cada 6 segundos alguien muere por un EBC, y que cada segundo hay un nuevo caso de EBC en el mundo, y que lamentablemente de las 15 millones de personas que en promedio por año tienen un EBC, 6 de ellas no van a sobrevivir y va a condicionar una gran discapacidad en los pacientes que presentan un EBC en promedio por año. Aquí faltan más puntos, añadiría el punto 9 en decir que sería la segunda causa de demencia, porque como vimos hace rato, ahí la frecuencia de recurrencia es muy alta. Con esto es la información que quería vertirles. Va a haber unos pocos minutos para algunas preguntas, pero quiero señalar a todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos, que la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral tiene a grandes neurólogos que tienen muy prolíficos en sus publicaciones. Hay investigadores NI3 y en estos estudios de investigación sobre cuáles son las instituciones que publican más en Latinoamérica, sobresale el Instituto Nacional de Neurología y el de Ciencias Médicas y Nutrición. Y como autores de referencia tenemos al doctor Arauz y el doctor
doctor Sandoval, que aquí tenemos al doctor Arauz, el doctor Ruiz Sandoval, el doctor Barinaga Rementería, del cual nos ha dado excelentes charlas estos últimos días, el doctor Villarreal también, de igual manera. Bien, pues muchas gracias por su atención. Luis, no sé si haya aquí algunas preguntas en los pocos minutos que nos restan.